era que los religiosos lo murmuraban y decían: ha ido a la casa de un publicano y de un pecador. Pero el Señor dijo: yo no he venido a llamar a aquellos que se creen justos, sino que he venido a llamar a los pecadores para el arrepentimiento. Entonces, una credencial de un auténtico enviado es la humildad. Pero ahora lo que se ve de los enviados, dice: voy a ir a predicar, pero prepáreme una habitación en un hotel 5 estrellas. Y mándeme los boletos de avión y en primera clase, porque no voy a aceptar estar con la chusma. Y al llegar, envíenme una limusina, porque soy el reverendo, porque soy el siervo. Y exigen, ¿verdad? Y de esa comidita que dan en ProTemplo en la iglesia, no, lléveme a un restaurante ahí, ¿verdad? Entonces, es gente, hermano, que menosprecia. Gente que se eleva a sí misma, que se proclaman a sí mismos. Y eso es lo que estamos viendo en estos días, hermano. Esa actitud de orgullo. Lo que había en los hijos de Elí, hermano, que se aprovechaban de las ofrendas que el pueblo traía a la casa de Dios. Y que ellos no esperaban de que la carne fuera ofrecida. Usted léalo en 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2. Cuando la gente traía una ofrenda, el sacerdote podía comer, pero después de que esa ofrenda fuera presentada a Dios y que fuera cocida. No, ellos querían carne cruda y le decían: da carne para el sacerdote, porque él no va a querer la carne después de cocida. Él quiere carne cruda para prepararla a su estilo. Y si no le daban, dice que ellos venían y se la arrebataban de las manos a la gente. Así se está ahora en aquellos que se dicen ser enviados. Se están aprovechando de los recursos, ¿verdad? Se están aprovechando de la lana del rebaño y hacen las cosas, hermano, por ganancia propia. Pero una credencial importante es la sencillez y la humildad. Estos hombres eran gente muy sencilla. En 1 Corintios capítulo 1 dice: considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No escogió el Señor a gente noble. El Señor ha escogido a los sencillos. El Señor ha escogido a los necios, a los indoctos, para avergonzar a los sabios. El Señor os ha escogido a ustedes, pero especialmente por la condición en que estaban, no por ser lo mejor, sino que nos da la impresión de que por estar marginados, por apartados o por desechados, el Señor tuvo compasión y tuvo misericordia y extendió su mano y nos ha llamado y nos ha dado su nombre, nos ha dado, hermano, un lugar junto a Él para que estemos eternamente. Pero consideremos, hermano, de que en nuestro llamamiento y en nuestro envío es por la gracia, porque dice la palabra: no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Si usted está en Cristo, es porque Él tuvo compasión de usted y lo llamó acá. Así de que la gloria sea siempre para Cristo Jesús. Entonces podemos considerar de que entre las credenciales, la sencillez, la humildad. Versículo 5: a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Un enviado tiene que tener la instrucción de vida, tiene que ser instruido. Entre mejor instrucción, entre mayor instrucción se tenga en Cristo Jesús, mejor. Por eso en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, los primeros que se acercaron alrededor del Señor fueron los discípulos. Aquel que va a ser enviado va a tener un amor, una pasión, un deseo profundo por ser instruido por la palabra de Dios.
Si nosotros queremos que el Señor nos use y que nos envíe, debemos de tener un respeto, un amor profundo a la palabra de Dios, hermano. Pero a veces es triste el ver de que hay tanta gente que en lugar de estar escuchando la palabra con temor, con reverencia, se distraen, se van por los pasillos o están texteando o dan muestras a veces de enfado, de desánimo en cuanto a escuchar la palabra. Pero podemos ver de que aquel que es enviado por el Señor debe de tener la instrucción necesaria. El Señor, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice de que él debe dedicarse a la enseñanza, debe dedicarse a la exhortación, debe dedicarse a preparar obreros, a preparar discípulos, porque debemos de ser capacitados. Porque allá afuera nosotros, después vamos a considerar esto, porque el Señor dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Vamos a estar en un ambiente en donde vamos a ser constantemente atacados en cuanto a nuestra fe. Vamos a encontrar diversas doctrinas allá afuera y es necesario que nosotros estemos bien preparados en nuestra doctrina para que podamos nosotros exponer, ¿verdad?, la verdad que tenemos en Cristo Jesús, sin timidez, hermano, con valentía, pararnos, ¿verdad?, con esa convicción, como Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero que traza bien la palabra y que no tiene nada de qué avergonzarse. Cuando vayamos allá afuera debemos de llevar la palabra. ¿Y qué tal si le preguntan, bueno, eso que dijo, ¿dónde está? No le puede decir, bueno, lea entre Génesis y Apocalipsis y lo va a encontrar. No. Hay que mostrarle a la gente, porque ellos quieren ver y dice, bueno, muéstreme dónde está esa palabra, pues. No sé, el pastor la dijo, vaya mal pastor. No. ¿Verdad? No, cada uno de nosotros es el responsable de la instrucción. Y si vamos a ir a evangelizar, si vamos a ir al campo misionero, es necesario el ser instruidos. Estos 12 fueron instruidos debidamente por el Señor. Usted ve en Mateo capítulo 13, cuando otros no entendían las parábolas, el Señor apartaba tiempo especial para ellos y los llamaba. Los llamaba hacia Él. El Señor les decía y les preguntaba a veces, ¿entienden? En Juan capítulo 13 el Señor les dice, ¿entienden lo que hice? Y el Señor les dice, si yo, siendo vuestro maestro, os he lavado los pies, ustedes también deben de hacerlo. Ustedes también deben de hacerlo. Si yo, siendo vuestro maestro, os he lavado los pies, ustedes también deben de hacerlo. Si conocéis estas cosas, seréis bienaventurados si las practicáis. Entonces note usted qué importante es tener el conocimiento doctrinal, tener el conocimiento de estar en intimidad con Cristo Jesús, ser instruido debidamente en los principios, tener las bases. Tener las bases, hermano, del Evangelio en Cristo Jesús es importante para que cuando el Señor nos envía allá afuera a la mies, hermano, que vayamos nosotros bien preparados. Y que no regresemos, hermano, confundidos, ni que sembremos confusión en nadie. Y mire, versículo 5 dice, a estos 12 Jesús envió después de instruirlos. Y dentro del contexto podemos ver de que es una instrucción que el Señor les da, diríamos como una instrucción ya tocando los últimos puntos antes de ir, ¿verdad? Dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles, no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Algo muy importante que debemos considerar es de que hay que estar bien ubicado en el lugar en que Dios nos envía. Porque allá en Primera de Corintios 3, vaya conmigo a esta cita.
¿Cuántos damos gloria a Dios? Primera de Corintios capítulo 3, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice en los primeros versículos, Primera de Corintios 3, versículo 7, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino